Estamos en el libro de Hechos. Vamos a dar principio en el capítulo 7, versículo 43, donde dejamos la semana pasada. Hechos, capítulo 7, versículo 43. Dice así la palabra de Dios: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Rafán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Y os transportaré más allá que Babilonia, más lejos que Egipto. Más allá, la esclavitud que Israel estaba reconociendo, la esclavitud que los hebreos conocían en Egipto, Dios está diciendo aquí, pues, los transportará más allá que Babilonia. Entonces nosotros, yo sé, cuando yo vine al Señor, que yo estuve en Egipto y Dios me libró, pero había un retiro de Dios, había un tiempo cuando yo me retiré de Dios y la cosa era mucho peor que Egipto. Era como si yo fuera transportado a Babilonia, más lejos de Egipto. La esclavitud era mucho más intensa que lo que yo creía que era posible en la tierra de Egipto. Y también dice aquí, antes bien, el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Rafán. Entonces, la semana pasada lo que nosotros estábamos compartiendo es que Moloc era el dios que ellos estaban adorando, los assyrians también, ellos estaban adorando a este dios, Moloc, que era el dios del sol. También ellos estaban adorando las estrellas y también estaban adorando a un dios que se llamaba Rafán, el dios de la luna. Y les dije la semana pasada que eso es en cuando ellos estaban metiéndose ya en el astrology, donde ellos estaban viendo y tratando de entender las estrellas y su futuro y lo que decían los cielos, porque ellos veían qué amplio era el cielo, el universo. Ellos miraban la creación de Dios, pero dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que ellos no adoraron al Creador, sino a la creación. Entonces esto vemos que ellos estaban adorando la creación y no al Creador, mucho más. Estuve pensando en este día. Me acuerdo una vez siendo un muchachito que me recosté en el zacate mirando a las estrellas. Y yo ahí acostado viendo las estrellas y contemplando en mi mente de joven qué grande es el universo. Y por un momento yo pensé, si no estuviera aquí mantenido en la tierra y pensara a caer, ¿dónde iba a quedar? Y si topara el cielo, pensando en la majestad y la grandeza del universo, y decía, si me pongo a caer, ¿dónde topo? Y si topamos el cielo, el cielo, ¿qué tal del otro lado? Y me puse a pensar eso de joven, no conociendo mucho de Dios, pero me dio miedo, porque me puse a pensar de la grandeza del universo. Y aquí ellos miraban, ellos estaban adorando la creación y no al Creador. Y aquí Esteban está diciendo que ellos iban a llegar más allá que Egipto, en un lugar como Babilonia. Y él está diciendo, pero también vemos que la semana pasada hablamos de Moloc y de que ellos sacrificaban a sus hijos a este ídolo de Moloc. Y uno piensa, y le dije la semana pasada, uno piensa, ¿cómo puede ser una sociedad tan cruel sacrificando a sus hijos a este dios de Moloc? Y dije también que lo están haciendo hoy día. Están sacrificando a nuestros hijos y nuestros niños a Moloc estos días.
Y no sé si hay errores dentro de la vida, a lo mejor de alguien, pero Dios es grande. Y Él me ha perdonado muchos pecados, mucho más pecados. Y Él me ha perdonado y sé que su amor y su perdón es mucho más grande que el universo. Y a lo mejor hay alguien que ha cometido un error en sus vidas, pero por eso murió Cristo. Porque ¿quién es digno? ¿Quién hay dentro de nosotros que no haya pecado? Y hay algunos de nosotros, como yo, que he hecho cosas increíbles y Dios me ha perdonado, me ha lavado, me ha santificado. Entonces esto de los errores que nosotros hacemos, Dios es mucho más grande que esto, la ilusión del enemigo. Escucha. La ilusión del enemigo, el engañador. Dice la palabra de Dios, el padre de la mentira. Y vemos la sociedad hoy día que ellos están promoviendo, y compañías, grandes compañías están promoviendo el sacrificio a Moloch hoy día. Nosotros podemos pensar, ¿cómo pueden ellos hacer esto en este tiempo si lo estamos viendo hoy día? Y hay personas y la ilusión y el engaño y la mentira del enemigo es hoy día. Entonces yo tengo que hablar la verdad para que nosotros conozcamos que en ese día, ¿qué creen eran los Assyrians? ¿Qué creen eran los días antiguos? Y nosotros vemos, hoy día no hemos cambiado. La humanidad todavía está haciendo sacrificios a este Dios Moloch, los hijos de desobediencia a Dios. Dios ha dicho que nosotros demos fruto y que abunde nuestro fruto y que se llene este mundo con el fruto de nosotros. Pero al contrario, el enemigo está activo en reduciendo la familia, en reduciendo la vida. Están rechazando y están siendo engañados del enemigo. Seguimos con Hechos 7:44, dice así hasta el 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Entonces, yo no me veo mucho como predicador, sino como maestro, pastor. Y aquí dice la palabra de Dios para que entienden, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Entonces vemos tres cosas aquí. El tabernáculo era un lugar donde ellos venían a adorar a Dios, donde el Shekinah Glory venía, de noche era un fuego y de día era una sombra de una nube. Y cuando se movía el fuego, cuando se movía el nube, ellos agarraban el tabernáculo y se iban. Una cosa más interesante del tabernáculo que ellos estaban teniendo era esto, que dentro del tabernáculo era el lugar santísimo. Aún yo como pastor veo este púlpito, veo este lugar como un lugar santo. Todo esto es santo. Ustedes son santos. Los santos, santidad quiere decir separado para un uso y solamente un uso para el uso de Dios. Nosotros vemos al pueblo de Dios como un pueblo santo. Nosotros no tenemos dos dioses, nosotros tenemos un Dios. Y en el tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde venía la presencia de Dios. Y el sacerdote entraba una vez al año para dar un sacrificio. Pero una cosa ahí también que vemos eran las velas que eran de luz, representando a Jesucristo, la luz. También el pan, porque Él es el pan de la vida. Veíamos los incensos que en el libro de Apocalipsis vemos que eran las oraciones de nosotros. Todo fue una sombra de lo que iba a venir y lo que había
de ser. En este lugar había oro. Había oro, estaba hermoso dentro de este tabernáculo. Para que ustedes se pongan a pensar cuando dice el tabernáculo, este es el lugar. Pero ¿qué de afuera? Porque adentro era hermoso. Adentro era un lugar santísimo, el tabernáculo. Pero afuera, ¿qué era? Eran los pieles de animales que fueron sacrificados. Afuera, como vamos a decir, afuera de este lugar estaban cubiertos con el piel de animales sacrificados. Entonces, cuando venía otra nación y miraba el tabernáculo de Dios, veía el tabernáculo y veían este lugar, no de gloria, no de oro, no de santidad, veían un lugar que ellos tapaban, una tienda que ellos tapaban y estaba tapado con el piel de los animales sacrificados, el sangre dado a Dios por nuestros pecados. Eso es lo que miraban. Entonces, déjenme leerlo una vez más. Dice así la palabra: tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio. ¿Qué es un testimonio? Y cuando nosotros vemos algo, nosotros podemos dar claramente y decir la verdad de lo que nosotros hemos visto. Nosotros somos testigos. Esto es lo que pasó, esto es lo que vi, esto es lo que nosotros hemos visto y testificamos. Vemos el tabernáculo y vemos la gloria de Dios. Entonces dice así: si tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio, ¿dónde? En el desierto. Esto todo es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros en nuestra vida, en el caminar, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, nosotros vemos una cosa que nosotros estamos dando testimonio. Regresando al tabernáculo, el símbolo del tabernáculo es Cristo. La gloria dentro de él, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la divinidad de Dios dentro de Cristo. El tabernáculo, que lo que de afuera, lo que ellos vieron, cuando el mundo vio a Jesucristo, no había padecer en él. No había una luz alrededor de él manifestando su gloria. Ellos lo que vieron era el piel del animal, el cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Pero dentro del tabernáculo era la gloria de Dios, era la santidad de Dios, era el lugar santísimo. Y cuando habla la palabra de Dios del tabernáculo, está hablando como una sombra del representante de Cristo. Dice aquí una vez más: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, y en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Y cuando Dios dijo construir el tabernáculo, le dijo: Moisés, lo tienes que hacer de esta manera. Tienes que hacer cada detalle que yo digo, hazlo. ¿Por qué? Porque este va a ser el representante de mi Hijo Cristo. Y cuando ellos pongan la sombra de Cristo y el tabernáculo juntos, van a ver una cosa, van a ver a Cristo. El piel, el lugar santísimo, el pan de la vida, la luz del mundo, todo esto, el incienso de la oración, en cuando nosotros estamos orando en el nombre de Jesús para venir al Padre. El tabernáculo, cómo Dios cubre a su pueblo, cómo Él cubre y guía a su pueblo. Entonces en esto Él está diciendo a Moisés, Dios cuando dijo a Moisés cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Entonces Dios está diciendo a Moisés, hazlo como lo digo, porque es una representación de Cristo. Acordémonos dónde estamos. Esteban está testificando al pueblo de Dios. Y él está diciendo, mirad
concilio, mirad fariseos, mirad saduceos, lo que nosotros hemos visto en el tabernáculo es lo que nosotros vemos en Cristo, pero no lo vieron. El 45 dice así, el cual recibió a su vez por nuestros padres y lo introdujo con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó en la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, ¿quién? David, y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó una casa. David quiso construir un lugar, una casa donde puede venir el pueblo de Dios, un templo, no un tabernáculo, sino un templo para edificar, pero no lo hizo, no lo hizo. Su hijo Salomón construyó el templo. Y dice el 48, dice, si bien el Altísimo no habitará en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificarás? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hice en mis manos todas estas cosas. No, esto quiero decir que nosotros entendamos esto. Ellos estaban adorando a un lugar. Ellos estaban pensando que este es el lugar donde mora Dios. Y Dios está diciendo claramente, el cielo es mi trono. La grandeza del universo y mucho más que allá del universo. Como dije, cuando nosotros topamos el cielo, ¿qué está del otro lado? Dios está manifestando su gloria, su eternidad. Y Él está enseñando que Él es mucho más grande que un templo. Lo que estaba pasando es esto, escuchen. Lo que estaba pasando es esto, que ellos venían y decían, Dios mora aquí en este templo, este lugar es el lugar santísimo, Dios está contenido en este lugar. Pero ¿qué cuando nosotros, escuchen, qué cuando nosotros salimos de aquí? Dios se queda aquí esperando que sus hijos vengan al próximo domingo. Dios está aquí esperando que nosotros nos reunimos para adorarlo hasta el próximo domingo. No, Dios va con nosotros. ¿Ves el templo? Y cuando ellos hicieron el templo, dijeron, este es un lugar donde nosotros nos reunimos para venir delante de Dios. Este es un lugar donde nosotros venimos para orar delante del lugar del altar, delante de Dios. Nosotros llegamos aquí cada domingo para adorar a Dios. Eso era el templo, eso era el tabernáculo. Y ellos venían y decían en el Viejo Testamento, capten esto, en el Viejo Testamento ellos lo que hacían es que llegaban al tabernáculo, llegaban al templo y se encontraban con Dios. Y cada vez que ellos venían, se encontraban con Dios. Pero algo pasó en el Nuevo Testamento, porque el tabernáculo vino del cielo. En Jesucristo el tabernáculo bajó. Esta sombra de lo que ellos pensaron, este lugar donde ellos se encontraron con Dios, en el templo, en el tabernáculo, cuando ellos se encontraban con Dios, ahí, ahora en el Nuevo Testamento, Cristo viene a usted. Cristo viene, como dice el texto de la iglesia cuando lo estamos fundando, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No sé dónde ustedes tenían un encuentro con Cristo, pero yo sé dónde yo estuve. No en un lugar bueno, en un lugar lo peor de mi vida. Y Él vino a mí y me encontró. Yo no tenía que venir a un lugar, sino en el Nuevo Testamento Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Pero ellos no querían dejar ir eso. Los fariseos no querían dejar eso. No querían dejar eso. Que ese es el lugar donde ustedes vienen a encontrar a Dios. Y muchos lo hacen hoy día. Yo voy a la iglesia y es como decirle a Dios y nos vemos el próximo domingo. Y vivimos nuestra vida como si Dios estuviera aquí esperándonos a nosotros, pero eso no es el caso. Dios va con nosotros. Y el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? La creación. Lo hermoso es de la creación, testifica de la grandeza de Dios. Mira, yo estuve trabajando y paré a ver un flor tan hermoso. Hasta le saqué foto y dije, qué hermoso. Vimos en la computadora ponen retratos, cada vez cambian, de pájaros, de las montañas, de los ríos. Y vemos el majestad de Dios. Y Él está testificando de nosotros, su grandeza y su maravilla. Y dice, Alex, yo nomás quiero, y pueblo de Dios, yo nomás quiero que se acuerden. Mirad mi creación, que está testificando. No la creación, sino el Creador, el que nos dio todas estas cosas. No es vivir y venir a la iglesia y tener un encuentro con Dios, sino Él viene a usted. Aún en cuando nosotros estamos sufriendo cosas. Dice la palabra de Dios, si lo quieren apuntar, Mateo 21:13. Mateo 21:13 dice así. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa es una casa de oración. Una vez más, Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Quién lo está llamando casa de oración? Yo ya le dije a mi esposa y a algunos hermanos, quiero poner, hay unos lugares allá atrás donde podemos colgar banderas. Y mi casa será llamada casa de oración, donde nosotros venimos delante de Dios. Y cuando los vecinos vean, dicen, esa es una casa de oración. Esa es una casa de oración y mi casa será llamada una casa de oración. Una razón donde yo y mi esposa quisimos tener un lugar para venir a adorar a Dios, no solamente en nuestro hogar, sino aquí delante de Dios, como una comunidad, como un pueblo delante de Dios, adorando y orando juntos. También en el Viejo Testamento dice, tú vienes a mí, a este lugar. En el Viejo Testamento, ven a mí y haz esto. Y no hagas eso. Porque si haces esto, te va a pasar esto. Estas eran las condiciones del Viejo Testamento. Ustedes vengan a mí, Dios, y hagan esto. Y si no hacen esto, les va a pasar esto. Era la ley. Era la ley de Dios. Y no lo podían cumplir. Y no lo podemos cumplir. Ahora Él viene a nosotros. Y dice, una condición tengo. Creer lo que yo hice en la cruz era para usted. Yo cumplí todo lo que ustedes no pueden cumplir. Entonces nosotros vemos que el Nuevo Testamento es que Él viene a nosotros. El Viejo Testamento es ustedes vengan a mí y hagan esto, la ley. Ahora el Nuevo Testamento dice yo vengo a usted. Y todo lo que tienen que hacer es creer lo que yo hice en la cruz era para usted. Para limpiar y santificar
para que ustedes vengan al Padre una vez más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, pero yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de mí. ¿Por qué? Por la cruz. Él murió por nosotros. El 51 hasta el 53 de Hechos 7, 51 dice así: duro de cabeza. Esta palabra en el griego quiere decir esto. A lo mejor en sus Biblias tienen otra palabra, pero aquí en esta versión dice duro de cabeza. Duro de cabeza, otra palabra que usa otra versión es tercos. Son tercos. Duro de cabeza, no está entrando, no están captando lo que Dios quiere decir. Dice, duro de cabeza, incircuncisos de corazón y de oído. Vuestro resiste siempre el Espíritu, como vuestros padres, así también. Esto de nosotros estamos explicando la circuncisión. Él no es un miembro del cuerpo, no es un dedo. No es una abeja, no es un ojo, no es la nariz, no es un miembro, no es un brazo. El circunciso es dejar de esto. Esto no es un miembro. Y dice la palabra de Dios aquí, duros de corazón, duros de cabeza, tercos, incircuncisos de corazón. Dejar estas cosas, cortar estas cosas que no es miembro de este cuerpo santo, santificado por medio de Cristo para Dios. Circuncisados de corazón, dejar estas cosas que nos sirven, dejarlo al lado. Dice también incircuncisos de corazón y de oído, vuestro resiste siempre el Espíritu como vuestros padres, así también. El Espíritu Santo está diciendo, hoy es el día, entrégate. No que yo sea el Dios del domingo solamente, pero quiero llegar a tu hogar. Quiero enseñarte qué es un hogar con Dios en su presencia. No donde yo soy el esposo y yo mando, sino yo soy tu Dios y yo mando. En un hogar, en un matrimonio donde Dios es el Señor y nosotros nos sometemos a Él. Dejar estas cosas, que sea circuncisado tu corazón, dejar lo que no sirve, lo que no es necesario, que no es miembro de este cuerpo santo que yo he tenido. También de los oídos, no escuchar lo que dice el mundo, no escuchar lo que nos está diciendo las noticias, no, y cuando yo a veces veo en unos canales, cuando estamos viendo las noticias, ustedes saben bien, cuando nosotros estamos viendo las noticias, ¿qué tiene esto que ver con las noticias? En cuando sale, no sé cómo se llama esta persona, de las estrellas y de los señales, y digo, ¿qué tiene que, por qué meten a nuestro pueblo mucho más los canales latinos? ¿Por qué meten esto? En medio de las noticias, algo muy serio de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué meten esto de las estrellas y eso no es de Dios? Están contaminando a nuestro pueblo. Dice aquí, circuncisos del oído también. Y cuando ustedes ven esas cosas, esto no es de Dios. Pagarlo. ¿Por qué están contaminando al pueblo latino? No lo ves en los canales de inglés. Entonces tengan cuidado, iglesia. Dice, duros de cabeza, tercos, incircuncisos de corazón y de oído, vuestros resiste siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también. Y el Espíritu Santo, 100% les puedo decir, y el Espíritu Santo, y cuando ustedes están viendo la televisión y están viendo las noticias, seguro y 100% que el Espíritu Santo va a decir, dejar de esas cosas. Esas cosas no son de mí, te están tratando
de engañar al pueblo latino. Entonces tengan cuidado en esas cosas. Les dio la ley en el Viejo Testamento y nosotros sabemos y escuchamos la verdad. Y la verdad, dice la palabra de Dios, nos hará libres. Y escuchamos la verdad. Y vemos la ley, que la ley es perfecta. Una vez yo he compartido, muchas veces yo he compartido la santidad de Dios. Dios es santo. Y Él no va a bajar de su santidad. Él siempre va a ser santo. Él no va a bajar de esa santidad. Y Él dice a nosotros, sed santo como yo soy santo. ¿Cómo es posible? No es posible apartado del Espíritu Santo que mora en ustedes. ¿No saben que son templo del Espíritu Santo? Y este cuerpo lo entregamos a Él. Si algo viene bueno de nosotros es de Dios, es de su Espíritu Santo, para ser esa persona. El 52 dice así, al cual los profetas no persiguieron vuestros padres. Aquí la pregunta es, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Él está haciendo una pregunta. Jeremías, Isaías, Daniel, ¿cuál de los del Viejo Testamento no persiguieron vuestros padres? ¿Cuáles no mataron? Y cuando hablo de esto, quiero traer este punto. Es que me tratan muy mal. Me faltan el respeto en el trabajo porque saben que soy cristiano. Y dice la palabra de Dios aquí, Esteban está diciendo, ¿y cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A quién no han maltratado de los profetas? Les hago una pregunta. ¿Y cuál de los profetas y cuál de los apóstoles los trataron bien? ¿Ves? ¿A cuál de ellos los trataron con respeto? Y Esteban está diciendo, ustedes vuestros padres, concilio, fariseos, religiosos, hombres de integridad de afuera, pero no de adentro. Y él está haciendo la pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Cómo trataron a Moisés? ¿Cómo están tratando a Esteban? ¿Cómo trataron a los profetas? ¿Cómo trataron a los apóstoles? ¿Cómo trataron al Creador, a Jesucristo? ¿Cómo lo trataron? Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer que vamos a sufrir. Yo estaba compartiendo con mi esposa, nosotros somos cristianos y Cristo le dijo a su pueblo, van a pasar por prueba, van a pasar por tribulación. No les dijo que nosotros como pueblo suyo íbamos a pasar por un lugar, un jardín de rosas. Todo nos va a ir bien. Eso nos espera. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo.